El castigo. Historia escrita por La Tenebrosa. Historias y relatos de terror para seguidores de lo extraño. Esta experiencia que estoy por contarles no solo a mí me sucedió. Hay otras mujeres involucradas en ella. Mi nombre es Mónica Flores. Actualmente vivo en Ensenada, Baja California, pero todo ocurrió en mi natal Campeche. Esto en el año 2017. Pero antes de empezar a contarles, quiero decirles que hasta el día de hoy no siento remordimiento alguno, como tampoco arrepentimiento de haberlo hecho. No me juzguen sin saber los motivos por qué lo hice. Mejor háganlo hasta que termine la historia, porque créanlo o no, hasta ustedes lo hicieran también. Yo tenía la edad de 33 años en ese tiempo, y tenía una pareja llamada Aarón Díaz. Él tenía 30 años, 3 años menor que yo, pero aún así la relación funcionaba bien. Yo amaba a Aarón. Era un hombre espléndido, amable. Siempre estaba al pendiente de mí. Me llamaba constantemente para saber si estaba bien, dónde me encontraba y si estaba por llegar a casa cuando él no podía pasar por mí a la hora que salía de mi trabajo. Pasábamos todo el tiempo juntos, excepto cuando tenía que viajar por cuestiones de trabajo. Todo iba excelentemente bien, pero todo eso cambió a los 2 años de estar viviendo juntos. Como toda mujer deseaba ser madre, formar una familia, pero Aarón siempre me decía que los hijos y las mujeres solo ocasionan dolores de cabeza, problemas y gastos. Además que para él, un hijo era un estorbo, una atadura de la cual no quería ser parte. Aquello era una señal que nuestra relación no iba a prosperar, no iba a ningún lado y estaba por terminar. Eso sucedería si yo me embarazaba. Si yo quedaba en estado de gestación, el problema, por así decirlo, sería mío. Una responsabilidad de la cual él no se haría cargo, el ser madre soltera. Además, si yo quería ser madre, tendría que separarme de él y darme una oportunidad con otra persona que sí quisiera formar una familia. Así que tuve que hablar con él para expresarle lo que yo sentía y deseaba. Yo lo amaba mucho, pero no compartía esos mismos deseos que él tenía. Esta era una decisión de 2, no de solo uno. Esa noche que regresé de mi trabajo, Aarón ya se encontraba en casa. Él ya había preparado la cena y quise esperar hasta que termináramos de cenar para decirle mi decisión y sentir hacia él. Lo que yo quería, pero sin hacerlo a un lado, saber que quería él también. Pero si seguía con esa mentalidad, lo mejor era separarnos. Pero las cosas no salieron bien esa noche, y fue el detonante de todo lo malo que guarda una persona. Él me escuchó sin mostrar emoción alguna. Cuando terminé de hablar, yo solo lo observaba, esperando que él me dijera algo. No pronunció palabra alguna. Lo miré levantarse de su silla, y sin más, sentí cómo me levantaba de la silla, agarrándome del cabello. Me dio un golpe en la cara, que sentí cómo me brotaba la sangre de mi nariz. Él, muy enojado, me dijo que si era retrasada mental, o que si no se había dado a entender con no hijos. Yo estaba aterrada y solo asentía con la cabeza, pues tenía mis manos cubriendo mi nariz. Me dolía horriblemente todo mi rostro. Me ordenó limpiar todo y me dijo que pobre de mí si decía que él me había tocado. A partir de esa noche comencé a vivir con miedo, porque él se volvió agresivo. De hecho, creo que ya lo era, y solo era cuestión de tiempo para despertar al monstruo que en verdad era. Y con el tiempo también sacó lo malo de mí.
Esto porque con el tiempo, los golpes que me daba eran en lugares que no eran visibles. Las personas no se daban cuenta de ello. No solo era el maltrato, sino también psicológicamente, con palabras denigrantes hacia mi persona. Hubo fines de semana que prácticamente me encerraba en casa con él. Así estuve por más de 8 meses. En una ocasión, cuando el maldito desgraciado se le pasó la mano, tuve el valor de denunciarlo. ¿Y a quién creen que le creyeron las autoridades? A él, no a mí. Es vergonzoso contarles esto por lo que viví en esa noche. Fue cuando tomé la decisión de comenzar a ahorrar dinero para huir de su lado cuando menos lo esperara. Pero la vida siempre tiene un plan diferente al que nosotros hacemos. Un plan para cada persona. El karma lo llaman muchos. Yo lo llamo castigo y venganza. Una tarde, antes de salir de mi trabajo, llegó a buscarme una mujer, no mayor de 25 años. Se presentó como Patty Zúñiga. Ella quería hablar conmigo, pero ni siquiera sabía de quién se trataba. Jamás la había visto. Así que cuando me iba a retirar, ella me dijo que era la tercera en discordia entre Aarón y yo, pero no de la manera en que quisiera separarnos. Al contrario, ella venía a hablar conmigo. Al decirme eso, se levantó un poco la playera, dejando al descubierto un gran golpe. Me di cuenta que no era la única a la que ese hombre le estaba destrozando la vida. Patty y yo nos reunimos en una cafetería, algo retirada del trabajo, por miedo o preocupación de que Aarón la viera conmigo. Lo que ambas descubrimos esa tarde nos abrió completamente los ojos. Patty estaba con Aarón desde hacía ya 2 años, el tiempo exacto en que él y yo teníamos viviendo juntos. Nosotros vivíamos en Ciudad del Carmen, mientras que ella en la capital del estado. Es por eso que él viajaba cada 15 días, o se iba por 1 o 2 meses. Ese era el motivo, y yo pensando que era por su trabajo. Ella me hacía prácticamente las mismas preguntas. Teníamos las mismas dudas y el mismo miedo. Patty estaba viviendo la misma situación que yo, pero para serte honesta, no sé cuál de las dos se encontraba en la peor situación, ella o yo. Uno siempre piensa en sí mismo, por lo que uno vive, siente y sufre, pero me di cuenta que a ella le hacía más daño físico que a mí. Fue cuando me di cuenta que yo, Mónica Flores, le permití a Aarón Díaz todo lo que me hizo. Todo esto por amor, miedo, la relación que desde hacía ya varios años teníamos, como quieran llamarle. Patty, al igual que yo, no fuimos atendidas por las autoridades. No fuimos escuchadas cuando hicimos la denuncia. Tanto Patty como yo nos dimos cuenta que esto iba a terminar en una desgracia, tanto para ella como para mí. Ambas decidimos que esto no sucedería, y Aarón recibiría el castigo de su vida. No de la mano de un ser divino, sino de la mano de Patty y la mía. Y esto fue por medio de la brujería. Recordé que mi hermano fue con una bruja cerca de Palizada, aquí en Campeche. Era buena, muy buena en lo que a trabajos de magia negra se refiere. Déjame decirte que doña Concha no le temblaba la mano para hacer maldades a las personas, y más cuando sus trabajos eran bien pagados por sus clientes. No importaba el costo, porque créanme, valió la pena. Así que yo iría a buscar a la señora, y que ella nos pusiera cita para que Patty y yo pudiéramos ir, y que nos hiciera un trabajo para Aarón. La pregunta era, ¿qué le haríamos? Las dos estuvimos en contacto a partir de ese momento, y la tendría al tanto después de hablar con la señora, y si ésta nos recibiría para que nos ayudara con nuestro asunto. Para mi mala suerte,
Aarón tardó casi 3 semanas en salir fuera de la ciudad. Al hacerlo yo fui a buscar a la señora, con la dirección que me dio mi hermano. Debo decirte que hasta cierto punto tenía dudas de Patty, pero con ella o sin ella, yo no quería seguir así. Me dirigí a Palisada con un montón de preguntas en mi cabeza. Cuando llegué, la casa de la señora se encontraba alejada. El lugar es verdaderamente hermoso, y no me importó caminar un buen tramo. Te juro que por momentos pensé en regresar y no hacer lo que teníamos planeado, pero el solo pensar en recibir más golpes me hizo apresurarme para llegar a casa de la bruja. Fui recibida por doña Concha. Ella se encontraba sentada en un tronco, y a su lado se encontraban 2 gallos negros. No sé por qué sentí miedo al ver esos 2 animales. Todo en ese lugar se sentía extraño. El ambiente era denso. La voz de la señora me sacó de mis pensamientos y preocupaciones cuando me dijo: «Mira, niña, sé a lo que vienes y lo que quieren tú y la otra mujer. Pero tu fuerza para hacer este tipo de trabajos es muy débil, así que no me sirves». Yo le pregunté por qué me decía eso, y ella me respondió: «Porque vives con miedo, y ese es tu gran error. Amar a una persona que no te ama. No, tampoco ama a la otra mujer. Él solo disfruta cada vez que les hace daño, cada golpe, cada tortura psicológica que les lanza como dardos. Como ustedes, ha habido otras. La otra mujer tiene más voluntad para destruirlo que tú. Así que si quieres seguir a su lado, no es mi problema. Pero tengo que advertirte que un golpe de ese hombre puede llegar a quitarte la vida». Sus palabras me hicieron darme cuenta que eso era verdad. Le pregunté cuándo podía recibirnos para empezar a hacer el trabajo y el costo de él. La cantidad a pagar en verdad era alta, pero no la pensé mucho y le llamé a Patty para decirle. Ella me dijo que depositaría ese mismo día para que la señora empezaría a hacer el trabajo. Y sin importar que Aarón se encontrara en la ciudad, ella viajaría para ver a la señora. Al día siguiente, Patty llegó. Se hospedó en un hotel y nos pusimos de acuerdo para ir a visitar a la bruja. Sería alrededor de las 10 de la mañana cuando llegamos con doña Concha. Ella ya tenía varias cosas sobre una mesa. Yo había entrado a su casa el día anterior y casi me desmayo al ver una imagen de un diablo en un altar. Este estaba hecho con piel de un animal. En el altar se encontraban muchas cosas que me causaron repulsión. Sentí temor, pero ya no había marcha atrás. Miré a Patty, y ella observaba todo el cuarto fascinada. Me di cuenta que esa mujer no daría paso atrás, y yo también tenía que hacer lo mismo. Tanto Patty como yo hicimos todo lo que la bruja nos decía. A medida como íbamos haciendo el ritual, yo me comencé a sentir más segura de lo que hacía y quería. Doña Concha nos ordenó que nos concentráramos y que pidiéramos qué castigo deseábamos para él. Lo primero que se me vino a la mente fue verlo completamente destrozado, sufriendo más de lo que yo había sufrido. El doble de doloroso de lo que yo había sufrido. Así estuvimos por alrededor de casi 15 días. Patty se quedó empalizada hasta que doña Concha terminara lo que le había pedido. A pesar de ser dirigido el trabajo de brujería al mismo hombre, doña Concha nos lo hizo por separado, pues Patty pedía algo muy diferente a lo que yo quería para él. Pasado de un mes, me llamó doña Concha y me dijo que fuera a su casa al día siguiente, y así lo hice. Ella me preguntó si estaba segura de seguir con esto, y yo le contesté que sí. Ella me dijo que pronto estaba por dejarme a Aarón. Solo era cuestión de días. Lo importante era que él se mantenía sin hacerme reclamo alguno, y se quedaba callado. Yo le comenté
que a la semana que había empezado a hacer ese trabajo, él ya no se la llevaba en casa. Ella me confirmó que era lo mejor. También me dijo que dejara que Patty se hiciera cargo de todo, que era una mujer fuerte y podría manejar mejor la situación. Le pregunté si me llevaría algo para hacer en mi casa, y me dijo que cuando los trabajos de brujería son fuertes, como los que ella hace, no se necesita que sus clientes echen abajo lo que ella hace, y después le reclamen sus estupideces por no hacer bien las cosas, y quererle echarle la culpa a ella, que ella prefería trabajar de esa manera. También me dijo que conmigo ya había concluido el trabajo que le había encargado. Solo necesitaba que me colocara frente al altar, donde se encontraba la imagen de su amo. Lo hice, y esta vez no sentí miedo como la primera vez que estuve ahí. Extendí los brazos, y me dijo que cerrara mis ojos, y que no los abriera hasta que ella me lo ordenara. Ella rezaba o hablaba con alguien más. No sé por qué, pero sentía que no éramos las únicas dentro de aquel cuarto. Había alguien más con nosotras. Después de un buen rato, la bruja me dijo que todo había terminado, que podía abrir los ojos. Me aconsejó que después de que me separara de Aarón, no diera paso atrás, que no lo buscara, y que las noticias poco a poco llegarían a mí. Y así sucedió. Aarón tomó sus cosas a los 3 días, y jamás regresó. Ni siquiera una nota de despedida ni nada. Exactamente como me lo había dicho doña Concha. Pasaron un par de días y todo transcurría con normalidad. Pero una noche, en la madrugada para ser precisos, la madre de Aarón me llamó, diciéndome que se encontraba muy enfermo, que estaba sudando mucho y que quizás tendría que llevarlo al hospital. Yo le contesté que no me hallaba en la ciudad, y que además ya no estábamos juntos, que lamentaba no poder ayudarla en esos momentos. Después me enteré que había estado muy enfermo, y que los médicos no le habían hallado enfermedad alguna. Comenzó a perder peso, y se veía en pésimas condiciones. Ya había pasado 3 meses desde que me había dejado, cuando me encontré a un amigo en común. Él me contó que Aarón parecía que había tenido un revés en su vida desde que ya no éramos pareja. Él me dijo una noticia de la cual no estaba preparada. Aarón, después de que Patty lo corriera de su vida, él tomó las llaves de su auto y salió de la capital. Venía de regreso a Ciudad del Carmen, pero en el trayecto tuvo un aparatoso accidente. Yo le hablé a Patty después de que me despedí de aquella persona, y ella me dijo que ya lo que le sucediera a él no le interesaba, que ya jamás la buscara, pues ella se iría de Campeche, y no quería volver a saber nada de él ni de mí. Que me daba el consejo de que yo también me fuera de Campeche, que rehiciera mi vida y me olvidara de esa pesadilla en la que había estado por varios años. Colgó el celular y jamás volví a saber nada de ella. Cuando llegué a la clínica, ahí se encontraba la madre de Aarón. Al verme me abrazó y me dijo el estado grave en que se encontraba. Le habían amputado una de sus piernas. Se encontraba en coma después de la operación y era muy probable que no despertara. Podían pasar días, semanas, meses, quizás años, no lo sabían con certeza. Al verlo postrado en esa cama de hospital, sentí una tranquilidad que no había sentido desde hacía un largo tiempo. Sentí que toda la carga emocional salía de mí cuando empecé a llorar. No por él, sino porque ya era libre de este maldito desgraciado, que por fin había recibido su castigo por lo que nos había hecho. Su madre salió del cuarto para darme mi espacio, para estar con él a solas. Me acerqué a él, y en su oído le confesé lo que habíamos hecho Patty y yo. Cuánto disfrutaba verlo tan inservible
en esa cama de la cual jamás se levantaría. Saldría de ahí, pero en una caja de muertos. Me despedí de él, y en esos momentos entró la enfermera, y me dijo que no me preocupara, que él despertaría. Yo solo le sonreí, en señal hipócrita de mujer sufrida. Me mantuve cerca por 2 semanas, mientras esperaba su final. Cuando la madre de Aarón decidió desconectarlo, grité de alegría por dentro. Para mí fue música escuchar ese sonido cuando la línea de vida del monitor de signos vitales se dejó escuchar en un largo sonido. Vendí todo. La casa, mi auto, todo. No me quedé con nada, solo con lo mío. Fui con doña Concha para darle las gracias por su ayuda. Ella me entregó un amuleto para protección. Me dijo que jamás regresara para Campeche. Ella me abrió los caminos para empezar de nuevo. Yo le dije que estaría en contacto con ella, pero me comunicó que ella regresaba a su natal Veracruz. Su tiempo en ese lugar también había terminado. Jamás supe de ella ni de Patty, y fue lo mejor. Comencé desde cero, y actualmente vivo tranquila. No tengo miedo, y sobre todo no permito que nadie me vuelva a tratar de la manera como lo hizo Aarón.